¿Puede una enfermedad provocar un cambio tan profundo en una persona como para modificar el curso de la historia? ¿Podemos diagnosticar una enfermedad siglos después de la muerte de un individuo? La Revolución Francesa comienza con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. El pueblo quiere abolir la monarquía absoluta, el feudalismo y la división social por estamento. Es el siglo de la Ilustración y se cuestiona el sistema político, social y económico establecido. Uno de los principales abogados de la Revolución fue Jean-Paul Marat, miembro de los jacobinos, republicanos defensores de la soberanía nacional y el sufragio universal. Odiaba profundamente a la aristocracia y promovió métodos inquisitoriales incluso contra otros políticos. Como curiosidad, la denominación de políticas de derecha o izquierda viene de la oposición que tomaban los girondinos, conservadores y jacobinos respectivamente cuando se estableció la Asamblea Nacional. Antes que político, Marat era científico, estudió medicina y fue médico de la aristocracia. También investigó óptica y electricidad, aunque dichos trabajos no le valieron para ingresar en la Académie des Sciences, algo que no le perdonaría a sus pares. Dicho rechazo le infundió un delirio de persecución. Durante el reinado del terror, en 1793, se clausuró la Académie y Marat, caudillo de la Revolución, se vengó de uno de sus miembros aristócratas, Lavoisier, padre de la química moderna, quien murió guillotinado en 1794. ¿Qué cambió en Marat para pasar de médico de la aristocracia a campeón de los oprimidos? Padeció una enfermedad de la piel, no hay consenso sobre cuándo la contrajo, pero se sabe que se agravó en 1780 tras una estancia en las cloacas de París para refugiarse de sus enemigos. Se sabe que su enfermedad cutánea era crónica e incapacitante y que se generó en la zona perineal, desde donde se expandió al resto de su cuerpo. A medida que empeoraba, su carácter se tornaba más violento y lo reflejaba en su periódico L'Ami du Peuple. Los síntomas de Marat se describen como picazón, quemazón en todo el cuerpo, dolores de cabeza, insomnio, sed insaciable, paranoia y llagas purulentas. Sus pares pensaban que era lepra y lo trataban como un apestado. Curiosamente, esto hizo que el pueblo se identificara con él. Científicos han deliberado ampliamente para establecer cuál era su dolencia mediante diagnóstico diferencial, que os sonará si habéis visto la serie House, por el cual se identifica una enfermedad mediante la exclusión de otras posibles causas que presenten un cuadro clínico semejante. Se contemplaron la sífilis, producida por Treponema pallidum, dermatitis atópica, producida por Staphylococcus aureus, la sarna, producida por Sarcoptes scabiei, candidiasis diabética, producida por Candida albicans, pénfigo vegetante, que es una enfermedad autoinmune, dermatitis seborreica, producida por Malassezia furfur, dermatitis herpetiforme, que también es de origen autoinmune, la lepra, producida por Mycobacterium leprae, o escrófula, producida por Mycobacterium tuberculosis. Ninguna cuadra a la perfección con los síntomas y su duración u origen. ¿Cómo saber cuál era su dolencia? Marat aplacaba los síntomas tomando baños medicinales en una bañera que él mismo había diseñado y envolvía su cabeza en paños empapados de vinagre. Justo fue el lugar donde le asesinó Charlotte Corday, una girondina, mientras corregía artículos de L'Ami du Peuple. En aquel fatídico instante, los documentos en los que trabajaba Marat quedaron manchados de sangre. Estos, tras varios cambios de manos, acabaron en la Biblioteca Nacional de París. Científicos del CSIC han tomado muestras con el fin de desvelar el misterio de su enfermedad. El grupo de investigadores dirigidos por Carles Lassuesa-Fox tomó muestras de la sangre y de otras zonas del documento que no llegaron a mancharse, para poder analizar el material genético y poder discernir qué secuencias de ADN procedían verdaderamente de la sangre de Marat. El documento contiene ADN antiguo de baja calidad debido a la degradación sufrida durante 2 siglos de Marat, microorganismos y todo tipo de contaminaciones de la época y actuales. El análisis genético de muestras de distinto tipo de ambiente se define como metagenómica. La metagenómica ha adquirido una gran importancia debido a los grandes avances que se han producido en las tecnologías de secuenciación masiva de ADN y en la bioinformática. Utilizando estas técnicas han conseguido identificar 72 millones de secuencias de ADN que probablemente corresponden a Marat, de entre las 500 millones de aisladas. La incertidumbre se basa en que no se conservan otros restos de Marat contra los que verificar las muestras de sangre. El ADN humano se atribuye a Marat debido a que hay coincidencia con los rasgos genéticos atribuibles a la procedencia de sus padres, pero el ADN que más interés despierta es el microbiano, ya que arroja distintas pistas que permiten identificar la dolencia que sufría Marat. Es muy difícil discernir la causa de su enfermedad a partir de tan solo una muestra de sangre,
pero los investigadores no han encontrado rastros de los microorganismos responsables de la escrófula, candidiasis, sífilis o lepra, por lo que estas enfermedades podrían descartarse. Lo que llama la atención es que se han encontrado secuencias de Malassezia restricta, una levadura habitante común de la piel humana y responsable de la dermatitis seborreica. También se han identificado en menor proporción a Staphylococcus aureus, que produce dermatitis, y a Cutibacterium acnes, causante del acné. Esto lleva a pensar que Marat tenía varias infecciones que provocaban sus inaguantables síntomas. Marat sufrió estos síntomas durante años, por lo que es probable que tuviera algún tipo de inmunodeficiencia, provocada incluso por sus malos hábitos alimenticios, y que habría llevado a una sepsis que le habría matado en poco tiempo si no hubiera intervenido Corday. Picores insoportables, llagas, paranoia, el rechazo de sus iguales debido a su aspecto, hicieron de Marat, en sus propias palabras, la ira del pueblo. Miles de personas murieron guillotinadas como consecuencia de su odio y sed de venganza durante el régimen del terror. Marat fue el mártir de la revolución, pero ¿podemos acusar a su enfermedad de su fervor sanguinario? ¿Es posible que una simple levadura y otros microorganismos promovieran sus actos? ¿Cómo hubiera sido la transición democrática durante la revolución de no haber estado enfermo? Nunca lo sabremos. En palabras de la doctora Lisa Caroline Murphy, mientras Marat sufría picores inaguantables, miles de revolucionarios franceses se rascaron.